Vamos a continuar con la segunda parte del estudio de la lección número 11 del folleto de escuela sabática que se está estudiando en el segundo trimestre del año 2026. Quiero aquí ahora compartir unos textos bíblicos en nuestra temática acerca de la lección se titula Contratiempos. Y este texto que vamos a compartir es porque en las experiencias que tengamos que pasar en la vida, ya sea como individuo o como pueblo o como iglesia, las experiencias que tengamos que enfrentar donde entramos en lucha directa contra el mal, siempre debemos tener presente estas palabras de Jesús. La encontramos en Mateo capítulo 11 y versículos 28, 29 y 30. Aquí dice la palabra de Dios: Venid a mí todos los que estéis fatigados y cargados, y yo os haré descansar. Como individuo, como familia, como iglesia, los hijos de Dios que enfrentamos la lucha contra el mal y enfrentamos los momentos difíciles de la vida, Jesús nos dice: venid a mí todos los que estéis. Esta palabra es para ti, es para mí, es para cada hijo de Dios. Dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Jesús, cuando estuvo en la tierra, él también enfrentó la lucha contra el mal. En nuestra lucha contra el mal, en nuestra experiencia, en los momentos difíciles de la vida, cuando estemos en circunstancias en que nosotros tengamos que decir o digamos: Señor, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué a mí? Vayamos a Jesús. Enfrentemos la lucha contra los momentos difíciles, contra la tentación, contra la adversidad. Enfrentemos la lucha no con nuestro poder, no nosotros solos, sino ir a Jesús y enfrentar la lucha que tengamos que enfrentar con la fortaleza y la ayuda que Dios nos da. Vamos a analizar ahora también otra historia que en la Biblia se presenta de un hombre que tuvo que que hacer frente a la adversidad de una manera, eh, yo voy a usar una, unas palabras no solamente difíciles. Tuvo que enfrentar la lucha contra el mal de una manera aterradora, dolorosa, donde la fe se temblaba. Hablamos en la primera parte de la lección de la tormenta en el lago, que sacudió el barco y los discípulos pensaron que iban a morir. Este hombre en su lucha, él y su esposa, enfrentaron situaciones muy difíciles. Estamos hablando del caso de Job. Job no sabía lo que estaba pasando. La Biblia habla que Moisés escribió de la historia de Job. El Espíritu Santo lo inspiró para que escribiera esa historia.
por las enseñanzas que tiene, forma parte de la palabra de Dios y es útil para ayudarnos a nosotros a fortalecernos. Job enfrenta esta lucha contra el pecado y contra el mal, donde él estaba, sin que él lo supiera, estaba representando a los hijos de Dios que en la tierra habían y que eran fieles a Dios. Dios diciéndole a Satanás y al universo entero y a todas las personas que han leído esta historia o la han escuchado esta historia, están enfrentando a la lucha de una manera terrible, porque en un momento perdió todo lo que tenía, perdió todas sus posesiones, perdió todas sus riquezas, perdió sus 10 hijos, también la mujer, también eran hijos de ella, eran posesiones de ella también la enfrentó. Tanta fue la situación que pasó que amigos que él tenía se enteran de lo que había pasado y vinieron a verlo, porque no solamente había perdido Job todas estas cosas y su familia, sino que su propia salud la había perdido. En un momento imaginémonos que perdamos todos nuestros hijos y todas las cosas que nosotros tengamos y que de pronto venga una enfermedad que nos mantiene vivos, porque Satanás no podía matar a Job porque Dios se lo impedía, pero Satanás, que es el destructor, eh, trató de hacer por todos los medios que Job enfrentara esa situación que tenía y culpara a Dios y se rebelara contra Dios. Y en una situación donde después de perder todo, Job queda en sus huesos, piel, músculos deshechos, piel pegado así al hueso, un esqueleto viviente. Así era Job, lleno de llagas y comido de gusanos. Y en esa experiencia terrible, su esposa, que lo ve sufriendo, que lo ve en esa situación, ella también está pasando la prueba. Ella le dice a Job, no como versiones, que la mayoría de las versiones dice, maldice a Dios y muérete. No, ella no dijo eso. Ella dijo, bendice a Dios y muérete. Fue la palabra que ella utilizó y aquí lo aclaro. Yo tengo escrito aquí, me lo escribió un hijo mío, que él sabe leer, Reuel, que él sabe leer el hebreo como está escrito, y esta palabra tiene mucho significado, y uno de los significados es bendice a Dios, saluda a Dios, arrodíllate, o sea, un acto postrer y muérete, no maldice. Job dice, mujer, recibimos de Dios lo bueno y lo malo. Y Job no se rebeló contra Dios, la mujer tampoco se rebeló contra Dios. Lo que veía el sufrimiento era un sufrimiento colectivo, no una sola persona. Pero en esta historia nosotros aprendemos que los sufrimientos de la vida y las situaciones difíciles de la vida no vienen por culpa de Dios, sino por culpa del pecado. Satanás se entregó al pecado y se rebeló contra Dios. En la tierra los seres humanos se han entregado a Satanás, al pecado, y se rebelan contra Dios. Todo momento difícil que tengamos que pasar en la vida es producto del pecado. No significa tampoco que los que están sufriendo por enfermedades, por pruebas, por momentos difíciles, lo estén haciendo porque hayan pecado, sino porque es el fruto natural del árbol del pecado.
hablando de árbol, Jesús dijo que Él era la vid verdadera, el tronco de la vid, o sea, vamos a usar la vid como un árbol. El tronco es Jesús. Aferrados a Jesús, en las manos de Jesús, podemos enfrentar los momentos difíciles y vamos a ser victoriosos, porque es una victoria que Dios nos la da. Va a darnos Dios la victoria que necesitamos. Y cuando Job estaba en esta situación, él dijo, una vez él dijo, está escrito en Job capítulo 19 y versículo 23 hasta el 27, y también en Job capítulo 23 del 8 en adelante, hablando de la primera declaración, Job dijo que ojalá que lo que él fuera a decir quedara esculpido para siempre. Y lo que él dijo fue, yo sé que mi redentor vive, yo sé que vive, y aunque mi piel se deseche y aunque yo muera, yo mismo le volveré a ver, yo mismo lo veré con mis ojos. Dios me levantará del polvo y veremos a Dios. Y Job hizo también esta declaración. Él no se apartó de la obediencia a Dios. Él no se apartó de entregar su vida a Dios. En las luchas de la vida tengamos presente que debemos confiar en Dios sabiendo que aún después de muerto, Dios nos va a dar la victoria. Dios nos va a dar la recompensa de la vida eterna y el triunfo sobre el pecado. Podemos enfrentar con fe los momentos difíciles sabiendo que Dios está con nosotros. Esta historia que la Biblia presenta de, de la vida de Job, no hay ningún ser humano que tenga que pasar siempre las mismas circunstancias, sino que los seres humanos pasamos por momentos difíciles. Voy a contarles una anécdota que en una ocasión viví junto con un hermano que fue miembro, digo fue miembro porque ya él murió, de la iglesia de Mendoza en Pinar del Río, Cuba, donde yo fui pastor una vez. Recibimos o supimos de la noticia de un hombre que vivía en Mantua, una ciudad que se llama Mantua, en la parte más occidental de Cuba, que estudiaba la Biblia. Y Fernando y yo supimos, Fernando fue el que supo, alguien le habló de esto y fuimos a visitarlo. Cuando llegamos a su casa, porque supimos el nombre de esa persona, cuando llegamos a su casa, preguntando a las personas, llegar a una ciudad y buscar a un hombre sin saber dónde vive ni nada, oramos y llegamos a su casa. Y cuando abrió la puerta, él dijo, ustedes vienen de Mendoza. A Mendoza le dicen a esta ciudad que su nombre es Isabel Rubio. Dice, ustedes vienen de Mendoza para enseñarme la palabra de Dios. Cuando Él nos dice esto, cuando Él nos dice esto, nosotros estábamos parados en su casa frente a la puerta de entrada. El hombre estaba sin camisa y le preguntamos, ¿por qué usted sabe esto?
porque usted sabe de nosotros. Dice, porque anoche Dios me dio un sueño y yo los vi a ustedes dos. Y ustedes son las mismas dos personas que yo vi en el sueño y Dios me dijo que ustedes me venían a hablar. Y allí comenzamos a hablarle y él mencionó, y por eso es que menciono esta experiencia, que él estaba sin camisa, porque él no tenía ni siquiera una camisa. Él estaba pasando por las pruebas y como dijo en la Biblia, la prueba que Job pasó, mencionó que él también como Job estaba pasando sus pruebas. Dios siempre tiene una razón por todas las cosas y Dios tiene una respuesta para la situación que cada hijo de Dios tengamos que pasar. Pero también estudiamos en nuestra lección de dos personas, una de las cuales se llamaba Cleofas, discípulos de Jesús, que ellos estaban afligidos porque Jesús lo habían crucificado y Jesús había muerto. Ellos salieron de Jerusalén a Emaús. Por el camino se les apareció o se acercó a ellos un viajante. Ellos no los reconocieron y siguieron hablando allí y la conversación giró sobre Jesús, sobre lo que a Jesús le había pasado. Y ellos le cuentan a ese compañero de viaje lo triste que estaban, lo afligido que estaban ellos y otros seguidores de Jesús, porque ellos pensaron que Jesús era el que iba a liberar a Israel. Pero ellos estaban en esa situación porque aunque Jesús les estuvo diciendo todo el tiempo lo que iba a suceder, cómo lo iban a tomar preso, cómo lo iban a maltratar, lo iban a escupir, lo iban a crucificar después de torturado y lo iban a enterrar. Jesús también había dicho que al tercer día iba a resucitar. Pero como que en la mente de ellos, lo que había en su corazón no era lo que Jesús les estaba diciendo todo el tiempo, sino la forma en que ellos esperaban que el Mesías iba a venir y ese concepto personal en contra de lo que la Biblia enseña, en contra de lo que la palabra de Dios enseña, era lo que primaba en su mente. Y el concepto equivocado que ellos tenían, que los apóstoles tenían, fueron la causa por la que ellos pasaron este chasco. Allí, ese viajante que se les acercó, ese caminante, era Jesús. Y vemos que ellos invitan a Jesús, sin saber que era Jesús, a que pasara la noche con ellos. Y cuando van a comer y van a partir el pan, Jesús lo hizo de una manera familiar y entonces los ojos de ellos se abrieron y vieron que era Jesús y que Jesús había resucitado porque por el camino volvió Jesús a hablarle y ellos entonces, escuchando lo que Jesús le decía, lo que la Biblia decía acerca de él, escuchando esto, ellos entendieron y de ahí corrieron y se encontraron con los demás discípulos porque volvieron a Jerusalén y les hablaron que Jesús se les había aparecido y allí otra vez Jesús se le apareció a este grupo de discípulos. Acerca de este relato bíblico, yo tengo entre mis temas grabados 3 o 4 temas hablando de este caso. Se los recomiendo al que tenga el deseo. Busque en mi canal con mi GPS y busque allí eh,
que estoy hablando acerca de esta experiencia. Pero aquí quiero señalar, cuando en la vida pasamos por momentos difíciles, no siempre es por la lucha contra el pecado, no siempre es por una enfermedad, por un dolor, por alguna situación, sino muchas veces es por causa de nosotros mismos. Porque aunque no pecamos, no tenemos que sufrir porque hayamos pecado, también es cierto que cuando nosotros no entendamos la palabra de Dios o porque no la estudiamos con fe o no la estudiamos bajo la dirección del Espíritu Santo, o porque cuando alguien comienza a decir una mentira, una doctrina falsa, una enseñanza falsa, nos dejamos engañar, entonces cuando creemos algo que no es de acuerdo con lo que la Biblia dice, eso puede hacer que tengamos que enfrentar situaciones difíciles en nuestra vida. Dios no quiere que nosotros tengamos ese tipo de experiencia. La Biblia nos da el consejo que si necesitamos sabiduría, que cuando vayamos a estudiar y sabemos que necesitamos sabiduría, la pidamos con fe, la pidamos a Dios y Dios nos va a responder. Dios nos va a responder para saber lo que nosotros necesitamos saber. En nuestro estudio de la lección viene una parte final que tiene que ver con superar los quebrantos, que tiene que ver con el triunfo que vamos a alcanzar en las pruebas que tengamos que enfrentar, y es cuando podamos ver a Jesús. Y en esta última parte del jueves viene hablando de la experiencia de Elena White que ella tuvo en su visión, en una visión que tuvo cuando pudo conocer de Dios y del camino que nos lleva a la salvación. Les recomiendo a los que estén escuchando esto que estoy diciendo, les recomiendo que lean esta declaración con cuidado y tratemos de ver a Jesús en nuestra vida. Pero antes de terminar, yo quiero hablar acerca de mi propia experiencia personal, algunas cosas que quiero compartir. Esto que quiero compartir con ustedes en este momento, también tengo temas grabados donde he hablado de estas cosas y las he compartido. Pero comparto algunos aspectos de mi propia vida. Yo, gracias a Dios, he podido estudiar la Biblia, he podido leer la Biblia muchas veces como un libro que se lee de tapa a tapa y he podido estudiar la Biblia en estudios por temas de la Biblia, por profecías de la Biblia. He podido estudiar distintos aspectos directamente de la Biblia y no solamente lectura, sino la he leído y la he estudiado. Siempre me gustó estudiar, pero por circunstancias de la vida, en una ocasión de la cual ya les he hablado, cuando Dios salvó a mi madre, que ya iba a morir y Dios le dio la vida, eso lo tengo grabado en un tema que se llama Casi Resurrección, porque Dios le dio la vida a mi madre.
En ese tiempo estaba cumpliendo 7 años y tuve que estar hasta los 12 años, 5 años sin poder estudiar en la primaria. O sea, yo estaba sentenciado por la vida a que solamente podría estudiar hasta segundo año grado de la primaria. A los 13 años volví a la escuela a estudiar. Yo crecí en mi estatura, en este mundo, mi estatura máxima que yo alcancé fue faltándome medio centímetro para tener 5 pies y 10 pulgadas. Eso lo crecí cuando tenía 14 años. Yo cumplí 14 años cuando estaba en el tercer grado. Fui a los 13 años, pero cumplí 14 estando en el tercer grado con esa estatura. Allí comencé a estudiar, perdí años de estudio porque la escuela donde yo estudié en Cuba, el gobierno la cerró. Mi primer estudio fue contabilidad y todos sus estudios, menos el conocimiento que me dio, lo perdí. Después fui al seminario con 20 años de edad. Prácticamente no pasé secundaria. Comencé al bachillerato directamente. Desde los 16 años que terminé el sexto grado, a los 20 años, 4 años después, comencé a estudiar bachillerato en el seminario en Cuba. Mi vida de estudiante siempre fue así, más atrasada. Cuando estudié maestría en educación y en teología, ya yo tenía más de 50 años. ¿Por qué en mi vida pasé situaciones así? ¿Por qué vinieron situaciones así? No fue porque Dios se olvidara de mí. Es más, Dios tenía una obra que hacer a través de mí, pero yo confié en Dios, estuve en sus manos. Estudiando en el seminario llegué el momento en que no tenía manera ni fuerza de poder seguir estudiando. No tenía la economía necesaria para poder seguir. Y recuerdo una vez que le dije a mi esposa, hasta aquí llego, no puedo seguir adelante. Le dije a un compañero mío, Lázaro Valdés, que estudiábamos juntos, le dije, Lázaro, no puedo seguir estudiando, ya mi fuerza se terminó, no puedo seguir adelante. Había un hombre allí presente y le dije, no me alcanza el dinero para enfrentar la vida que llevamos. No me alcanza. Enfrenté la situación, Dios tuvo misericordia de mí. Alguien me ofreció trabajo, por el aliento que me dio el ofrecimiento del trabajo, me animé, matriculé el año y aunque la persona que me dio el trabajo nunca me lo pagó, me dio el ánimo que yo necesitaba para seguir adelante y Dios me condujo. En la vida, las pruebas que uno pasa son difíciles. La primera hija que tuvimos Raquel y yo se nos murió. La primera hija. Tenía en mi casa 40 pesos ahorrados. Y cuando mi hija nuestra hija nace en el carro que nos llevaba a la clínica donde debía de nacer, pero nació antes, con un parto eh, que se hizo en el camino y necesitó oxígeno. En la UNDI, una clínica infantil que había allí, habían 14 niños ingresados. Mi hija nada más que necesitaba oxígeno, estaba sana, necesitaba solo oxígeno, pero había un virus allí. Mi hija lo
se contagió y junto con los 14 niños que allí habían, todos murieron. Mi hija murió. La única vez que a mí me ha dado la iglesia una ayuda económica por necesidad, me la trajeron los pastores Ramiro Alonso y Virgilio Saldívar a mi casa de la iglesia del seminario, 40 pesos. 40 pesos tenía en mi casa ahorrado. 40 pesos costó el entierro de nuestra hija. 40 pesos me trajo de, de ayuda estos pastores y aprendí la lección, aunque estaba pasando situaciones difíciles, no me consumió la prueba. No nos consumió ni a Raquel ni a mí. Recibimos la ayuda que necesitamos. Lo mismo que tenía que me costó el entierro fue lo mismo que me trajeron de ayuda. A través de mi vida hemos pasado pruebas de enfermedad, de lucha, de milagros donde Dios me milagrosamente me dio la libertad para no estar preso, milagrosamente me salvó más de una vez la vida. En nuestra vida, en las pruebas que tengamos, ahora mismo que yo estoy compartiendo estos estudios con ustedes, la lección de escuela sabática y los temas que grabo, hace 5 años que mis piernas van de mal en peor y estoy en una situación difícil. Pero no importa la prueba, la lucha que en la vida nosotros enfrentemos. Debemos de evitar que alguien nos engañe con doctrinas falsas. Debemos estudiar la palabra de Dios y ponernos en sus manos para que nosotros conozcamos lo que la Biblia dice y lo podamos compartir. Debemos honrar a Dios y ponernos en las manos de Dios y Dios nos va a hacer más que vencedores. Te animo para que no quedes con el quebranto, que no quedes en el momento de prueba, sino que puestos en las manos de Dios, tu vida y la mía, toda esté en las manos de Dios. Finalmente, todos vamos a morir, menos los que estén vivos hasta que Cristo venga. El día que yo muera, por la causa que muera o por la forma que muera, no hay que tenerle miedo a la muerte, sino mirarla de frente y dar gracias a Dios que aún hasta en la muerte podemos descansar en los brazos de Jesús y podemos ser victoriosos. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Seamos fieles a Dios, en las manos de Dios vivamos, en las manos de Dios estemos siempre, como dice el Salmo 23, aunque ande por valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque Dios estará con nosotros. Honremos a Dios y pronto vamos a estar con Él por toda la eternidad, porque nuestro Salvador, Cristo Jesús, viene y viene pronto. Dios nos bendiga. Amén.